Muy buenas a todos. Antes que nada me presento, soy Álvaro Panedas, el coordinador del Departamento de Metodología del Real Valladolid. Antes de comenzar, pues quería agradecer a Ángel y a todo su equipo de Construyendo Fútbol, bueno, por la oportunidad de darnos voz para poder compartir esta horita bueno, de formación, de charla. Am, Cuando surge la oportunidad, bueno, había varias temáticas sobre las que poder tocar y, bueno, pues decidimos, en este caso el título de la ponencia es el entrenamiento en etapa formativa, un poco en línea de lo que estamos haciendo desde la metodología, bueno, centrando o centralizando al jugador dentro, en el círculo de todo lo demás, de todo lo que ensambla y, bueno, pues este es un pequeño índice de lo que queremos a tocar. Ah, Primero una valoración del club, de cómo está el club, del contexto actual que tenemos, bueno, todos los aspectos fundamentales que tiene la valoración del jugador bajo nuestro punto de vista. Bueno, el punto 3 con respecto a estandarizar lo controlable o aquellas cosas que podemos medir de una forma lógicamente tangible, ah, sin tener prácticamente muchos medios, es decir, lo vamos a extrapolar para cualquier contexto en el cual simplemente se necesita bueno, personal cualificado para poder desarrollarlo, pero no una gran inversión en programas o el material con respecto a ello, ¿de acuerdo? Bueno, como todo club, la identidad seguramente sea lo más importante. Cómo entrenamos, cuándo entrenamos, dónde entrenamos. Bueno, por intentar dar respuesta a todas estas preguntas en base a, bueno, a ese modelo de juego, o esa filosofía, o el estilo de juego, las diferentes bueno, palabras o matices que engloban estas palabras o estas frases. Todo ello da lugar a una identidad, ¿no? Principalmente el quién para mí es de las respuestas más importantes, que lógicamente son los jugadores y los entrenadores, son los que tenemos que poner el foco. ¿Entrenadores por qué? Pues por la formación que ellos tienen, ¿no? O la formación que nosotros tenemos que intentar darlos. Al final, los entrenadores o la figura de los entrenadores es ser el objeto de establecer o intentar establecer unas pautas comunes, ver cómo van evolucionando, cómo van desarrollando y, bueno, pues establecer esas estrategias para implicarles en base a un trabajo que deben hacer para la mejora de los propios entrenadores, de los compañeros o cuerpo técnico y de los jugadores. No principalmente para que saquen un resultado, que también, sino bueno, para que vayan mejorando y ellos lo sientan así, que estén contentos, que al final, bueno, mm, yo creo que si se tienen mejores entrenadores o mejores formadores, va a haber mejores jugadores, ¿no? Entonces, en base a ellos, donde creo que aquí tenemos que ir respondiendo poco a poco a todas estas preguntas. En el caso del Real Valladolid, bueno, pues aquí os he puesto tres imágenes de cómo está actualmente la ciudad deportiva. Contamos con cuatro campos, dos campos de hierba natural, dos campos de hierba artificial, más el estadio, con una capacidad para 26.000 personas. Bueno, una ciudad como es Valladolid con 300.000 habitantes, una provincia con 500.000. La comunidad de Castilla y León, ya sabéis que es la comunidad con más provincias de toda Europa con 9 provincias. Entonces, bueno, pues es un contexto en el cual nosotros estamos en el centro de toda esta comunidad. Eso nos da pie a poder, bueno, pues atraer bastante talento a nivel de cantera. Por eso damos mucha importancia a la residencia de jugadores que tenemos. Bueno, y tenemos centralizado todo esto alrededor del estadio José Zorrilla, ¿no? Es donde tenemos las oficinas de dirección deportiva, de secretaría técnica, de presidencia, de dirección de cantera, etcétera, etcétera. Bueno, la idea de aquí a unos años con, con esta inversión que hay del CVC y demás es seguir creciendo en base al estadio, ¿vale? La verdad es que el club desde que llegó Ronaldo, la figura de Ronaldo y todo su grupo de trabajo ha crecido mucho en estos últimos 4 o 5 años. Es verdad que actualmente el primer equipo se encuentra en segunda división, pero bueno, la entidad como tal se ha consolidado bueno, se estima que es una de las que más potencial tiene, ¿no? De aquí hacia el futuro. ¿Cuál es a día de hoy la idea del club? Bueno, pues no somos un club comprador, somos un club formador que es verdad que poco a poco va vendiendo jugadores como Salisu, como Calero, que eso está dando pie a poder mejorar todo el tema de instalaciones, de campos de formación. Se está invirtiendo en personal bastante joven y formado y bueno, pues esta es la idea y lo que está trayendo a la ciudad. Al final este año en segunda división se cuenta con casi 20.000 socios y eso, bueno, pues es tener un colchón
o un reporte muy grande de toda la ciudad, ¿no? Como os decía, para nosotros, a nivel metodológico, el jugador está en el centro de todos los demás departamentos que puedan existir en el club. Esta atención al proceso formativo es la clave para intentar formarles. Lógicamente, la parte de metodología tiene que ir en base también a lo que queremos del jugador, entonces todo es el ensamble de las demás patas, es el centro neurálgico también para intentar coordinar todo el apartado condicional, el apartado psicológico, la tecnificación, los porteros, el análisis, etcétera, etcétera, como veremos un poquito más adelante. Y bueno, esta es justo la rama donde estamos nosotros. Con respecto a la edad formativa o el proceso de formación, bueno, como os decía, para nosotros existen 6 aspectos fundamentales en la valoración del jugador. Uno de ellos es la personalidad, todos aquellos rasgos, tanto a nivel individual como colectivo, que determinan al jugador. El rendimiento, que es bueno, toda la rentabilidad que se saca del jugador y la influencia que tienen los distintos parámetros en su posición o posiciones que pueda tener dentro del campo. La adaptación al contexto, con lo complicado que es eso hoy en día, atendiendo a todo lo que conocemos del jugador, del club, de los compañeros, del entrenador, etcétera, etcétera. Las capacidades que pueden tener estos jugadores, ya sean físicas, tácticas, condicionales, psicológicas, competitivas, sociales, bueno, que tienen que llegar a desarrollar estos jugadores, las habilidades para explotar de una forma efectiva todo esto y la competitividad bueno, que al final es lo que se intenta lograr con respecto a estos jugadores, ¿no? Con respecto a la personalidad, al primer punto que hablábamos, bueno, yo creo que existe 4 tipos, bueno, 5 tipos de líderes o entrenadores, cómo pueden liderar los grupos, esos estilos de liderazgo. Lógicamente, líderes más democráticos que permiten opinar, líderes más autoritarios. Seguramente que nos vienen a la cabeza diferentes ejemplos de entrenadores que hemos tenido o conocemos del fútbol profesional. Y al final yo creo que lo más interesante de todo esto es no ser un líder con un patrón muy marcado, sino que tu cuerpo técnico o tu perfil de cuerpo técnico o de la gente que te rodeas, bueno, ser un líder más asertivo, ¿no? Que reúna las diferentes capacidades del líder permisivo, del persuasivo, del democrático y del autoritario, como decimos ahí. Es decir, buscar el equilibrio, que al final es lo más importante de todo. Para todo esto, claro, es muy importante la comunicación. Para llegar a los chicos, desde la parte de los entrenadores, ya sabéis que el 93% de la comunicación proviene de aspectos no verbales, de ahí que la importancia de manejarla o de dominarla sea muy importante. Todo el tema de la comunicación no verbal con respecto a los gestos, a las expresiones faciales, la posición del cuerpo a la hora de hablar, a la hora de explicar un ejercicio, a la hora de utilizar los brazos, la comunicación paraverbal, cómo hacer las pausas, cómo manejar los tonos de voz, el contacto corporal, el contacto visual, la importancia de mirar a los ojos, como seguro que os veis representados hoy en día cuando vamos a hablar con jugadores de nuestras canteras, les cuesta mucho mantener la mirada. Están, yo creo que muy cómodos en el teléfono o están más cómodos a través del WhatsApp o están más cómodos a través de las redes sociales, pero en el tú a tú yo creo que poco a poco se está perdiendo esa facilidad de comunicación, o ese feedback o esa forma de expresarse con naturalidad. Y están en tensión constante, ¿no? A la hora de ir a hablar con una persona más mayor o con una persona que tiene un puesto coordinativo. Yo creo que ahí estamos perdiendo a nivel de personalidad, ¿no? Y también una variable importante, pues, es ese control del espacio, el moverse por el espacio donde realizamos la charla, en el caso de los entrenadores, y bueno, la importancia de intentar atraer al oyente, ¿no? Claro ejemplo, estas charlas. No es lo mismo una charla que podamos dar de forma presencial, como últimamente todas las charlas que estamos haciendo por videoconferencia. Te falta ese feedback, ¿no? O esa parte de hacer preguntas abiertas y que el otro te pueda responder y generar un debate del cual sume todo. Al final aquí es hablar y hablar. Entonces, bueno, ese control de la comunicación no verbal yo creo que es muy importante hoy en día. Lógicamente, también la comunicación verbal, la credibilidad en el mensaje, la forma en la que tenemos que hablar, la percepción del jugador sobre la seguridad en lo que el entrenador comunica, el enfoque dirigido a la acción, la escucha activa, mostrando esa empatía, ¿no? Que los jugadores se sientan comprendidos y escuchados,
la adaptación a las diferencias individuales. Al final, como ahora veremos, dentro de un vestuario hay diferentes roles, diferentes personalidades que vienen de su padre y de su madre, y el lenguaje del entrenador tiene que adaptarse a todas esas variables, ¿no? Para intentar potenciar el mensaje. No, no vale el mismo mensaje para todos. Así que, bueno, con respecto a todo esto de la personalidad del jugador, incidimos mucho, en nuestro caso, en cómo comunicarse o la forma en que tienen que comunicarse los entrenadores o las personas que tienen que llevar a cabo esto con respecto a ellos. Os quería poner un vídeo, también por romper un poco la monotonía de la charla. Es de Pep Guardiola, hablando de cómo para él ha sido importante la gestión o las promociones de cuando él debutó con Johan Cruyff y cómo llevar a cabo esto o cómo hacerlo de una forma más o menos sencilla y entendible. ¿De acuerdo? Al principio te maltrató un poco, ¿no? O sea, Sí. te bajaba, te subía. Sí, es decir, cuando la primera vez que contactó me acuerdo de fue en Bañolas y llegamos al descanso y tenía la sensación que había jugado bien. Y me dijo, delante de todos, dice, no juegas segunda parte, has jugado más lento que mi abuela. Mi abuela podría jugar más rápido de ejecución de lo que has jugado tú. Siempre me decía, si juegas a 2 toques es que has estado lento, si juegas a 3 es el peor jugador del mundo, si juegas a 1 toque puedes llegar a ser un jugador de primera división con el Barcelona. Entonces él te jugaba mucho con eso. Entonces cuando subías al primer equipo a entrenar te protegía. Te exigía mucho, pero delante de los Ronald, de Vaquero, de Zubi, de todos te protegía. Fortalecía. Entonces te bajaba te bajaba al segundo equipo y te decía, ahora juega con el segundo. No, pero si ya ha jugado 2 partidos del primer equipo, no, ahora juega el segundo. Y jugaba bien ese día. Y decía, ok, y voy a jugar. Y te volvía a bajar. Y volvía a jugar bien otra vez. Y se volvía a subir. Te bajaba otra vez al tercera. Ni la tocaba. Me acuerdo un día perfecto en el Lleida contra Lleida en el Ministeri, que fue un desastre. Me silbaron. Entonces subí y digo, eso es lo que quería. Ahora ya no bajas más a jugar con el segundo equipo. Ay, no me... Y me quedaba ahí. ¿No? Y cuando bajaba me decía, bajas a ganar el partido. Aquí acompañas. Ronald te cubre, Stoichkov hace los goles. Aquí tienes que ganar tú el partido. Los primeros días fue bien. Tuve influencia en el juego y el tercero fue un desastre. Dije, ok, ahora ya te quedas. Ya te consolidó en el primer equipo. En eso jugaba como Dios. Bueno, un poco el vídeo lo que quería mostrar era la importancia, primero de la personalidad de un jugador para entender su rol y luego lógicamente, los entrenadores para ser capaces de gestionar todo este tema en caso de clubes de élite y no solo clubes clubes de élite, clubes profesionales, sino creo que pasa en cualquier club, el tema de las promociones, del subir, del bajar, de cómo lo toman esos chicos, etcétera, etcétera, es muy importante y creo que esto es un ejemplo claro de una buena gestión, ¿no? Con respecto a eso. Personalidades dentro de un vestuario. Bueno, aquí os he puesto 8 que seguramente a nivel de comportamiento, cómo tratarles, cosas a evitar, bueno, pues son interesantes, son reflexivas, que al final es lo que se pretende con esta charla. Y cómo debemos de actuar o cómo debemos de tratar a cada jugador en función de cómo él es, ¿no? Y la influencia que puede tener en el grupo de un líder positivo con respecto a un líder negativo. Y no muchas veces nuestros líderes deportivos se les asigna por ser los mejores a nivel deportivo el rol de capitán, cuando realmente yo creo que un líder positivo no tiene que ser directamente proporcional a un líder deportivo, ¿no? A un líder que tenga unas habilidades dentro del campo superlativas con respecto al resto. De hecho, la dicotomía en futbolista creo que es muy importante saber controlar qué cosas importan y qué cosas puedo controlar, ¿no? Cosas que no se controlan, que son imposibles, pues el rival, el tiempo o el ambiente, la meteorología, el estado del campo, muchas veces las decisiones arbitrales. En cambio, que sí que puede controlar cómo entreno, cómo me alimento, cómo duermo, cómo descanso, la mentalidad que puedo llegar a tener con la ayuda psicológica. Hoy en día, por ejemplo, en nuestro club se da muchísima importancia a todo esto, como veremos un poquito más adelante. La comunicación, como estamos hablando, de tener en cuenta todo el aspecto de la comunicación verbal, no verbal, el saber conocer este tipo de personalidades que tenemos dentro de un vestuario, ¿no? Con respecto al rendimiento, los aspectos fundamentales en la valoración de un jugador con respecto al rendimiento, bueno, aquí va más encaminado al análisis, ¿no? de todo lo que puede englobar todo esto. En el fútbol
Sabemos que es un deporte que tiene un espacio compartido, es decir, es un espacio invasivo, no es como el tenis o como el voleibol, que cada uno tenemos un campo y tenemos que intentar meter la pelota en el otro campo. No, 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 aquí es un espacio compartido, es un espacio polarizado en el cual existen porterías, yo tengo que defender una, tengo que atacar otra, tengo que tener posicionalidad y a través de una unidireccionalidad en cuanto a ello. Es un enfrentamiento de estructuras, cómo puedo atacar esa estructura o cómo puedo hacer más débil al rival en función de mis movimientos, en el cual lógicamente existe cooperación y colaboración con compañeros, es decir, no es un deporte individualizado. Existe una oposición en relación a estas estructuras, existen un mogollón de duelos colectivos, duelos individuales, duelos grupales. No siempre hay la obligación de avanzar, como puede ser en el balonmano con el pasivo, en el cual, ostras, tenemos que acabar en X tiempo este ataque. Nosotros no tenemos la obligación de avanzar, en el cual hay un objetivo común, que es intentar meter gol o meter un gol más de los que voy a recibir, y regido bajo un reglamento claro, ¿no? Entonces, esta es la lógica interna del juego y creo que sobre tal tenemos que entrenar, respetando estos patrones. Es muy básica esta diapositiva, pero muchas veces yo creo que se nos olvida y en el fútbol formativo caemos en el error de ir a entrenar. He visto un ejercicio de Jürgen Klopp espectacular que quiero intentar reproducir yo con mis chicos y al final nosotros no somos ni mini Guardiolas, ni mini Mourinhos, ni mini Klopps. Tenemos que adaptarnos a la realidad de lo que tenemos, ¿de acuerdo? Y de nada nos sirve ir a entrenar y tener eso como un campo de minas lleno de chinos, de picas. Al final hay que ser conscientes de dónde estamos y muchas veces no es lo mejor para tu propio equipo es reproducir con esa actitud un ejercicio que al final el objetivo que tendría Klopp en este ejercicio era muy, muy específico, ¿no? ¿Qué hacemos para intentar controlar lo que se hace y potenciar a este jugador? Bueno, en nuestro caso tenemos un calendario técnico-táctico que veremos un poquito más adelante, en el cual intentamos desarrollar a lo largo de una temporada en función de las edades de los chicos todos los conceptos o contenidos a trabajar. Nosotros controlamos, esto es una captura de un programa del Power BI, en el cual extrapolamos los datos que cada día van metiendo, cada sesión va metiendo en nuestros equipos, ¿no? En este caso, como veis, midiendo la polaridad, midiendo los medios de trabajo, ya sea auxiliar, que es la parte más condicional, midiendo el porcentaje de soporte, más encaminado a figuras técnicas, a rondos, es decir, ejercicios en los cuales existe cooperación con compañeros y o rivales, ¿vale? Y medios de juego, ¿no? Que al final es la reproducción de la lógica interna del juego, ¿no? Todo esto lo medimos en base a los diferentes equipos que tenemos. Mm, ¿Por qué? Porque nosotros creemos que un club necesita un control periódico que favorezca el reparto de todo el trabajo de una forma real y no irnos a tareas en las cuales bueno, sean superfluas, no tengamos el control, no se mida, no sea tangible, sino que sea solo por sensaciones. Al final, una de las cosas que en este caso Javi Torres Gómez, que es el director de Ciencias del Deporte del club, nos pide es constantemente ser proactivos, ¿no? Y para ser proactivos, yo creo que tenemos que darle una vuelta a la forma de analizar estas tareas, controlarlas, dar el feedback a los entrenadores y no simplemente dar charlas o ponencias por dar, ¿no? Tenemos que ir al meollo de la cuestión y, como veréis ahora, comparar datos de cómo estamos entrenando, como os decía en la primera diapositiva, a dónde queremos ir y con quién lo estamos haciendo, ¿no? Para nosotros, la polaridad es muy importante, la orientación en las tareas. De hecho, aquí veis un claro ejemplo de, bueno, temporada pasada, que al final estaba un poco condicionada por la pandemia, porque de categoría juvenil B hacia abajo no se compitió de una forma real, pero bueno, así medíamos los meses o los mesociclos de trabajo de cada equipo para contabilizar los porcentajes de polaridad que tenían en sus tareas. Es decir, cómo intentaban reproducir situaciones reales de lo que se van a encontrar los fines de semana, ¿no? Y bueno, como veis, los datos son, bueno, son llamativos. Este año seguimos en base a todo esto, lo seguimos analizando, pero bueno, claramente se ve que cuanto mayor es la categoría, menos polaridad hay en las tareas. ¿Por qué? Principalmente porque se dedica más tiempo a la estrategia, se dedica más tiempo a trabajo de fuerza en campo, a trabajo de gimnasio, a trabajo físico analítico.
Lógicamente, cuanto mayor es la categoría, como veis arriba en el promesa, son los juvenil A, hay más días de entrenamiento, por lo tanto se puede diluir más todo lo que está entrenando y eso supone que no concentremos tanto todo el juego, como sí que puede pasar en categoría infantil B, infantil A, cadete, en la cual son 3 o 4 días de entrenamiento. Intentamos concretar todo mucho más para reproducir situaciones, ¿no? Eh, Lógicamente en infantil o cadete nosotros, por ejemplo, nos basamos en sus dinámicas de tensión, duración, velocidad. Entonces eso significa que no tengamos trabajos compensatorios, trabajos de recuperación activa, trabajos de bajada para luego subir, o un prepartido específico en el cual solo hay finalizaciones, por lo tanto no hay polaridad. Bueno, cosas que sí pasan en categorías superiores, ¿no? Entonces, bueno, es una de las relaciones, pero también nos interesaba medir el por qué tenemos estos porcentajes de polaridad en nuestros entrenamientos, ¿de acuerdo? A todo esto que hablábamos ahora del análisis de las tareas, nosotros sacamos el departamento de análisis nuestro, saca unos dashboards con respecto al modelo de juego que nosotros tenemos, como veis aquí, lo que nos interesa de si estamos cumpliendo los patrones y no, dónde estamos recuperando el balón, qué tipo de juego tenemos, si es combinativo, si es directo, si es contraataque, por qué carriles estamos atacando más en función de la categoría, cuál es nuestra altura de presión con respecto al saque de puerta rival, dónde tenemos las pérdidas y cómo o cuál es nuestro comportamiento tras pérdida, cuál es nuestro comportamiento tras recuperación, si es un paso hacia adelante o si es un paso hacia atrás, todas las estadísticas del balón parado, la eficiencia en los saques de banda, que por ejemplo para nosotros es algo que estamos ahora avanzando sobre ello porque estamos teniendo unos porcentajes muy altos de pérdidas en saque de banda y creo que en el fútbol formativo es algo que está pasando a nivel general. Entonces, bueno, esto nos sirve, estos dashboards que se sacan a través del programa de NAC Sport, nos sirven para refutar o corregir aquellos aspectos de lo que estamos entrenando, lo que estamos viendo durante la semana, que al final para nosotros entrenar, y lo digo de verdad, con sinceridad, es parte de la competición, sobre todo en categorías inferiores, de KTA hacia abajo. Al final, bueno, Valladolid no deja ser el club referencia en Castilla y León y eso hace que se intente tener los mejores chicos y los entrenamientos tienen que ser de alta calidad, ¿no? Entonces, bueno, lo que se intenta tener con estos datos es comparar lo que se juega o cómo se juega el fin de semana con respecto a cómo se entrena, ¿no? Otros aspectos fundamentales de la valoración del jugador, pues la adaptación al contexto. Es decir, todo lo que engloba, y me encanta esta imagen de José Matáis, todo lo que engloba la persona o el deportista, cómo se va forjando su carácter, el aprendizaje que está teniendo, de dónde lo está teniendo, las habilidades que tiene, lógicamente el contexto familiar de cada uno y social, con quién vive, si es una familia estable, si hoy en día están los padres divorciados o no, si existe una presión muy grande en el entorno del representante, del padre, del abuelo, el tipo de cultura de educación que ha tenido, el nivel de estudio, las inquietudes, si está motivado con respecto al estudio o él quiere centrarse solamente en ser futbolista con todo lo que eso conlleva a nivel negativo. Las vivencias personales que ha tenido, si ha tenido lesiones de larga duración, si ha tenido entrenadores traumáticos que le pueden aportar negatividad, el equipo de procedencia, si era un equipo ganador, si era un equipo que no suele ganar tanto, la tolerancia al error que eso conlleva. A qué dedica el tiempo libre, si está constantemente jugando a la play, por lo tanto está sentado y eso supone que va a tener la musculatura, va a ser diferente con respecto al que está de forma activa, le gusta ir a jugar al pádel. Bueno, muchísimas variables o muchísimos ítems que tienen esa influencia en la adaptación al contexto del jugador, ¿no? Hay que tener en cuenta. Al final, cada día dedicamos más tiempo en aprender sobre fútbol y sobre todo, y me tiro piedras a mi tejado y lo creo de verdad, los que venimos muy formados y no tenemos experiencia con respecto a un vestuario, eh, dedicamos demasiado tiempo en medir las variables, la salida de balón, el tipo de presión, eh, cosas que a veces son intangibles, intentamos volverlas tangibles y, y bueno, intentamos analizar al individuo como futbolista, ¿no? Yo creo que realmente no deberíamos poner tanto énfasis en aprender sobre las personas que vamos a gestionar. Yo creo que hay que conocer las emociones, hay que dar la tecla de las necesidades, saber si tienen las mismas aspiraciones y objetivos
entre ellos, si están cómodos, si están confortables. Es decir, hay que analizar al individuo como persona, ¿no? Y a través de ahí, poco a poco, ir formándole como futbolista en este caso, porque no todos van a llegar. Entonces, al final es muy importante esa adaptación al contexto y el saber entenderles a ellos, ¿no? Entonces, por eso ponemos al futbolista en el centro de estos aspectos a valorar, ¿no? Con respecto a las capacidades, bueno, en nuestro caso trabajamos con objetivos individuales. Esto es un trabajo espectacular del Departamento de Psicología. Analizan al jugador desde el principio de temporada a través de entrevistas personales que inducen a la reflexión. Se intenta abrir con ellos de una forma real, que cuenten en qué tienen que mejorar a nivel de objetivos. Se van marcando los objetivos periódicos y se intentan ir poco a poco corrigiendo con respecto a se van cumpliendo, ¿vale? Esto es una ficha, un claro ejemplo de una ficha del análisis del jugador primero, luego el proceso de la entrevista, el seguimiento semanal que se está teniendo con él y una evaluación periódica para modificar o no el objetivo en función de si se va cumpliendo o no, ¿de acuerdo? ¿Cómo se intenta llevar a cabo esto? A través de cuestionarios post-entrenamiento. Se hacen unos cuestionarios para luego volcar todos estos cuestionarios en un dashboard y en el cual, bueno, tenemos tutores. Estos tutores por equipo van marcando, van cogiendo a sus 3, 4, 5, 6 futbolistas y les van dando feedback cada semana en función de todo esto. Como veis, los objetivos los medimos en 3 tipos diferentes, si son técnicos, si son tácticos o si son actitudinales o psicológicos, ¿vale? A mayores también metemos la parte condicional o física, pero bueno, eso como hacemos con un trabajo preventivo, digamos que no es uno de los objetivos individuales a trabajar. Y aquí vamos más a estas 3 capacidades, ¿de acuerdo? Incluso estos años atrás lo que se hizo fue desarrollar cartas del FIFA, como veis abajo, bueno, de una forma un poquito más visual y más atractiva de cara a los chicos, ¿vale? Para que también se sientan motivados y vayan mejorando en función de todo esto. Es verdad que son comportamientos o son, bueno, capacidades subjetivas en función del análisis de toda la gente que está alrededor y el primero de ellos, que son los primeros que se tienen que analizar, pero bueno, no dejan de tener objetividad esta subjetividad, ¿de acuerdo? Es decir, si ellos son conscientes de lo que están haciendo o de su posible mejora, van a ser una parte muy implicada a la hora de resolver su problema, ¿vale? Su problema o su carencia, ¿vale? Y muchas veces, y son unas cosas que estamos reflexionando, no hay que intentar solamente mejorar en aquello en lo que somos malos, sino también potenciar en aquello en lo que somos buenos y en lo que somos diferentes. Entonces, estos objetivos individuales no solamente tienen la función de potenciar aquello en lo que somos menos buenos, sino también, ya os digo, fortalecer aquello en lo que destacamos. Con respecto a la competitividad, bueno, tiene relación principalmente con la decisión del jugador respecto al juego, ¿vale? Tal vez esto es algo más de sensaciones, de entender el juego, de saber cómo actuar durante el campo o durante los 90 minutos, perdón. Esto es un ejemplo de movimientos de línea defensiva, el primer ejemplo que he podido mostraros. Todos los datos que se le dan o las enseñanzas que intentamos dar a los chicos a través de las charlas, de los conocimientos a los entrenadores y los entrenadores extrapolarlo a ellos, qué movimientos tiene que tener un central o en este caso una línea defensiva, las influencias o las variables que son interesantes con respecto al tiempo de viaje de la pelota, cómo defender con la mirada, si un jugador está parado es un jugador en desventaja, si estamos defendiendo un duelo y tenemos los pies en paralelos estamos en desventaja, la actitud comunicativa verbal y no verbal, la importancia que tiene con respecto a esto. Al final, como os decía antes, jugando al fútbol se descubren y se desarrollan los conceptos, porque si jugamos solamente los conceptos desvirtuamos el juego, ¿vale? Os pongo un ejemplo, también un vídeo, de cómo corregiríamos, esto es un feedback que tuvimos con los chicos, en este caso de una acción de Mingueza del Fútbol Club Barcelona, cómo corregiríamos o ellos cómo corregirían en base a este problema que se va a dar los errores que se han sucedido en línea defensiva. El Barça estaba con 3 centrales, Raúl García recibe solo y en este caso Mingueza salta a un jugador que puede girar contra un jugador que deja desprotegido, que es Iñaki Williams, que puede ser el jugador más rápido de primera división. Y veis cómo salta aquí
tarde, jugador que no está acosado de espaldas, que puede girar y todo esto es ventaja. Bueno, pues lo que intentamos con imágenes, no solamente de nuestro propio club, sino imágenes que se van dando en el día a día, es reflexionar y corregir todos estos aspectos. Todo esto nos da lugar a que los chicos, y no solo los entrenadores, sino los chicos, bueno, obtengan respuestas a todo esto y cómo deben de moverse en ofensiva en este caso. Joder, siempre queremos ir a un press pérdida, queremos ser presionantes, pero bueno, una de las primeras conclusiones es que no hay que confundir el ser presionante tras pérdida con ir siempre hacia adelante a robar. Claro ejemplo de lo que pasa con Mingueza. Los espacios son la referencia del objetivo con respecto al marcaje. La posición de la pelota y la posición de los compañeros son las grandes referencias del posicionamiento. Y todos los componentes, es decir, todos los jugadores interactúan y se retroalimentan entre sí de forma dinámica. Hay que saber que Cyril García se puede girar y lanzar a espaldas con Iñaki Williams. Igual nos interesa más protegernos un jugador de Iñaki Williams que a espaldas es muy fuerte o es muy rápido y no saltar a un jugador que puede girarse y dejar que el juego continúe, ¿no? Entonces, bueno, lo que intentamos con respecto al todo el tema de la competitividad es que los chicos también, con respecto a ejemplos reales, saquen sus propias conclusiones de cómo poder mejorar situaciones diferentes, ¿no? Entonces, el vídeo es una herramienta muy importante también para poder mejorar esto. Y otros aspectos fundamentales en la evaluación del jugador son las habilidades. La habilidad del jugador para explotar de una forma efectiva sus capacidades. Aquí entra en base nuestra el departamento de tecnificación. La verdad es que está integrado por 6 personas, que es un lujo. Ellos están en los entrenamientos durante la semana con los chicos y bueno, son prácticamente todos exjugadores profesionales. Está comandado por Víctor Fernández, jugador del Villarreal y del Real Valladolid durante muchísimos años y bueno, al final les aportan matices muy interesantes a los chicos, ¿no? ¿Cómo trabajamos o cómo trabaja el departamento de tecnificación con ellos? Pues a través de un entrenamiento más individualizado. En este caso, el vídeo es de Diego Moreno, un lateral izquierdo que actualmente está en el Promesas. El año pasado se le fichó del Córdoba para la División de Honor. Hizo una gran temporada, pero bueno, notábamos después en un primer análisis que tenía ciertas carencias en la pierna no hábil, por ejemplo, ¿no? En los golpeos de amortiguación con la pierna, en la posición corporal, el control orientado, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, se inició un trabajo de las piernas con él, golpeo con pierna alejada, golpeo cruzado. Bueno, esto se realiza realmente con distintos jugadores, primero a nivel individual, también se realiza a nivel sectorial, a nivel grupal, bueno, un poco en función de las categorías, las necesidades que se van teniendo, ¿no? Como veis, los de rojo son los técnicos y en este caso Diego es el de gris, que es el que actúa, pero la cantidad de técnicos que por suerte podemos permitirnos que haya en el campo dando feedback constante a estos jugadores, ¿no? Son correcciones micro de la hora bueno, de perfilarse, de apoyar, de avanzar, centros con pierna no hábil de una forma repetitiva, etcétera, etcétera. ¿Veis la cantidad de gente de rojo que hay en el campo? Bueno, esto al final creemos en ello y creemos que esto nos va a aportar matices para que los jugadores sean mejores, ¿no? Con respecto a estandarizar lo controlable. Bueno, como os decía al principio de la charla, esta charla supongo que irá para distintos públicos, pero bueno, creo que si es de etapa formativa, no todos los clubes tienen la capacidad que puede tener un club profesional para tener tanta gente de rojo. Entonces, muchas veces, y creo que todos empezamos por allí, estábamos en un club en el cual no había tanta capacidad y teníamos que adaptarnos a lo que teníamos, ¿no? Al material que teníamos, a las instalaciones que teníamos, al nivel de los jugadores que teníamos y al nivel de los entrenadores que teníamos. Entonces, yo siempre abogo y creo en ello que hay que estandarizar todo lo que sea controlable. Es decir, si podemos ayudar a aquellas cosas, en este caso, plantillas de balón parado, ¿vale? Unas plantillas de balón parado y un calentamiento estándar. Es algo súper sencillo. Pero bueno, ya tenemos un calentamiento estandarizado para todos los equipos de fútbol 7 y fútbol 11 del club y tenemos las mismas planillas de balón parado para todos, las planillas que se cuelgan en la pared antes de los partidos. Entonces, esto puede ser una tontería, pero al final, como os pongo arriba, lo que buscamos es ayudar y facilitar las promociones que hay durante las semanas de los jugadores. Un chico va a estar nervioso porque va a subir con el equipo mayor
Y si por lo menos ya conocen el calentamiento, ya saben que se calienta de la misma forma, ya saben que en las planillas de balón parado los dibujos son los mismos, los iconos son los mismos. Bueno, yo creo que vamos a intentar favorecer esa adaptación y que no tengan que amoldarse a un contexto diferente cada día, ¿no? Entonces, por eso creo en estandarizar todo lo controlable. En nuestro caso, utilizamos GestDep, que es un programa de gestión deportiva en el cual, bueno, volcamos, o los entrenadores vuelcan todas las sesiones, lógicamente, que van a llevar a cabo durante la semana en función del calendario táctico y en función de la subdinámica en la que se encuentren, ¿no? Pero creo que es algo que también debemos tener controlado, ¿vale? Esto es nuestro tipo de sesión, como nosotros esta es una tarea sin más, la primera que hemos cogido, cómo la distribuimos, con un título, una descripción, unas reglas fijas, que son las reglas fijas que tenemos en el club, tenemos 4. ¿Qué son las reglas fijas? Son objetivos que tenemos que cumplir en todos los ejercicios, ¿vale? Consideramos que todos los ejercicios en los cuales hay enfrentamiento se tiene que cumplir pase y solución, que no es pase y me muevo, no, pase y solución. Muchas veces pase y me muevo, o pase y me quedo, o pase y arrastro marca, pero siempre dar una solución al poseedor de balón. Press pérdida, vigilancias de los jugadores que han soltado balón y sobre todo los centrales, y la disposición de los jugadores intermedios o alejados, es decir, la disposición que tienen aquellos jugadores que no intervienen directamente en la acción del balón, ¿no? Para nosotros, sus comportamientos son muy importantes, no solamente si tiene el balón, sino lo que generan los de lejos. Entonces, estos son 4 reglas fijas que tenemos en el club para todos los ejercicios. Objetivos concretos de este ejercicio, el espacio y la duración de la tarea, incluso si podemos marcar el espacio de interacción individual, mejor que mejor, y los roles que tiene cada miembro del cuerpo técnico en esta tarea. ¿Vale? Me da igual que haya una persona al cuerpo técnico, que haya 2, que haya 3, que haya 4. Creo que el prefijar los roles hace que tenga muchísima más fluidez esta tarea. Y esto se puede controlar. O sea, esto como pongo es estandarizar lo controlable. Se puede medir, es tangible, es organizarse y es tener planificación para poderlo hacer. Pero todo esto hace que la tarea o el tiempo útil de la sesión sea mayor, que todo fluya de una forma más normal, que los equipos ya estén dispuestos, que no estén, que los petos estén colocados, etcétera, etcétera, ¿no? Que el montaje esté hecho de la tarea. Y yo creo que esto con 2 personas en un entrenamiento, en un cuerpo técnico, te vale. Y creo que hoy en día prácticamente todos tenemos mínimo dos personas en los cuerpos técnicos, ¿no? No digo tener 6, como es este caso, sino con 2 personas, para saber los roles que tiene que tener cada uno, nos da mucha más eficiencia en el entrenamiento. En este caso es GestDev el programa, pero por ejemplo para los clubes de la Liga de Fútbol Profesional, la Liga ha sacado un programa también muy intuitivo para poder registrar todo esto, ¿de acuerdo? Otra cosa importante es contrastar la información. Como os pongo abajo, en el fútbol de hoy en día es complejo establecer con objetividad las relaciones causa-efecto porque hay muchísimos elementos que interactúan entre sí, ¿no? Entonces, cada uno va a dar unas respuestas en función del contexto. Prácticamente cada segundo se tienen que tomar, o con el balón en juego, si yo recibo el balón, tengo unas 10 alternativas diferentes para poder hacer lo que marca un poco la bibliografía. Entonces, fijaros la cantidad de respuestas motrices que se pueden emitir diferentes en función de todas estas variables que estamos midiendo antes, ¿no? Entonces, bueno, lo único que intentamos con esto es contrastar la información y ver que si realmente lo que estamos pidiendo se está llevando a cabo. Como os decía antes, se han asignado unas pautas técnico-tácticas semanales a trabajar en cada categoría, en función, sobre todo, desde alevina hacia arriba. En el club solamente contamos con 8 equipos, ¿de acuerdo? Están 2 alevines, 2 infantiles, 2 cadetes y 2 juveniles a nivel formativo, y luego a mayores está el Real Valladolid Promesas y el primer equipo, ¿no? Entonces, bueno, no tenemos una gran cantidad de equipos y priorizamos calidad con respecto a cantidad, entonces nos podemos, volcar mucho sobre estos equipos, ¿no? Al no tener tanta afluencia. Entonces, lo que buscamos es trabajar todos los conceptos que tenemos asignados en el modelo de juego, que los trabajen en las diferentes etapas de formación, lógicamente con mayor complejidad con respecto más grandes son los chicos, y con todos los departamentos a la vez. En este caso, como veis, es un calendario técnico-táctico. Esto es de pretemporada del Infantil B de este mismo año, esa temporada 21-22. Y
semana 6, por ejemplo, tienen en trabajo táctico trayectorias de acoso y perfiles ofensivos. En la parte condicional tienen deceleraciones, porque tiene relación con todo esto que estamos hablando. A nivel de porteros, el trabajo del vocabulario unificado por la organización defensiva y los respectos aspectos técnico-tácticos. Y a nivel de tecnificación, la trayectoria de acoso con los mediapuntas y a mayores sus recepciones en los perfiles ofensivos, ¿no? Entonces intentamos que los diferentes departamentos tengan relación entre sí, hay una correlación entre ellos para trabajar de esta forma, ¿no? Además, se ha implantado un calendario, bueno, perdón, un vocabulario común con el objetivo de que poco a poco se vaya hablando un mismo idioma dentro del club, ¿no? Entonces, bueno, creo que esto se necesita, bueno, gente cualificada que pueda llevar a cabo esto, pero no se necesita una gran inversión económica en materia o en programas, sino que simplemente es extrapolar los conocimientos que prácticamente todos tenéis con respecto al resto de entrenadores, ¿no? Desde una figura, por ejemplo, coordinativa, desde una figura de metodología, desde una figura de director de cantera. En relación al calendario táctico que veíamos ahora, se desarrolla una guía de aspectos meso y micro, de más de, bueno, 130 páginas, con una especie de libro, en el cual todos estos conceptos que vamos a ir trabajando durante el año, les definimos, bueno, en base a lo que queremos, ¿no? ¿Cuál es nuestro propósito? Pues intentar, sobre todo, que los entrenadores tengan herramientas, y no solo los entrenadores, me refiero al primer y segundo entrenador, sino al preparador físico, al entrenador de porteros, al analista que está en campo, es decir, que todos tengan herramientas para poder dar feedback a los jugadores cuando les corrigen y que no solamente los jugadores se dirijan al primer entrenador, sino que, bueno, todos estos aspectos que pueden potenciar los jugadores se les pueda nutrir desde diferentes voces, desde diferentes vertientes dentro de un mismo cuerpo técnico, ¿no? Entonces, al final, lo que queremos con esta guía es dar herramientas a todos los miembros del cuerpo técnico para que sepan lo que tienen que corregir, cómo lo tienen que corregir. Muchos de ellos ya lo saben, pero bueno, simplemente recordar que, oye, la semana que me toca creación de espacios, el aparecer y no estar, ¿a qué se refiere el club con esto? ¿Y qué matices micro puedo corregir con respecto a esto? ¿De acuerdo? Es un poco la idea de fondo y muy simplista de lo que queremos. Otra de las cosas con las que estamos reflexionando es la edad madurativa. Al final nosotros estamos midiendo el PHU, el pico de crecimiento de todos nuestros chicos. Y bueno, como sabéis, en el fútbol existe una tendencia probada y verídica de la relación de fecha de nacimiento. Enero es el mes en el que se producen más jugadores profesionales. Estos son datos de Dribloud. Bueno, claro ejemplo de analizando la plantilla de España del Mundial de Sudáfrica, 10 de los 23 jugadores nacieron en el primer cuatrimestre, en los primeros 4 meses, ¿no? ¿Esto qué supone? Que se está desperdiciando una gran capacidad seguramente de talento por el rendimiento temprano. Desperdiciamos un poco lo que viene siendo los jugadores más creativos con respecto a los jugadores físicos, sobre todo en esas categorías iniciales, ¿no? Como puede ser infantil de primer año, infantil de segundo año, cadete de primer año. ¿Qué estamos haciendo nosotros para ello? Bueno, medir el pico de crecimiento, saber cuándo van a ser la época en la cual los chicos van a pegar ese pico de crecimiento, la estatura definida, prevista, preestablecida para ello, y todo esto lo hacemos a través de test. En el caso, es verdad, de los porteros, a mayor se hace la prueba de la muñeca, pero bueno, estamos en esta fase de I+D con respecto a esto, pero creemos que es algo muy interesante porque bueno, nos da también variables para saber sobre qué perfil de jugador se tiene que apostar. Oye, este chico todavía no se ha desarrollado, pero en 2 años va a tener un gran crecimiento, por lo tanto hay que tener paciencia con él y seguir apostando por él y bueno, vamos a fortalecer otros aspectos que ya irá cogiendo poco a poco más adelante, ¿no? Entonces, bueno, a esto le damos mucha importancia últimamente y estamos justo con ello y creo que es algo que, estos son test realmente que todos podemos tener acceso a ello, ¿vale? De todas formas, cualquier duda, cualquier necesidad que queréis con respecto a esto, yo os dejo mi correo y me podéis escribir, que intentamos ayudaros. Aquí estamos para compartir todo de todos, intentar aprender todos de todos y puede ser interesante esto, ¿vale? Como os decía, nosotros otras cosas que intentamos controlar es el tipo de entrenamiento, ¿vale? Nos regimos en base a la proyección táctica, a los tipos de subdinámicas que tenemos. Esto es categoría cadete, ¿vale? Y a partir de, o desde el año pasado, empezamos a medir las 4 tipos de subdinámicas que tenemos o que están desde la recuperación activa,
su dinámica de tensión, de duración y acabar con la velocidad, ¿no? En base a los criterios de entrenamiento. Y entonces, bueno, establecimos unos patrones para que dijimos, hay que tener tiempo útil, hay que aumentar el tiempo útil. Si tenemos 90 minutos de campo, no podemos tener 55 o 60 minutos de tiempo útil. Es decir, de ahí desprecio todo el tiempo de explicación, desprecio el tiempo de montaje, desprecio el tiempo de transferencia de un ejercicio a otro, el ir a por la portería, el ir a beber agua, etcétera, etcétera, todo eso se resta. Y al final los chicos solo tienen 60 minutos de tiempo útil. Hay que inventar esto. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues en nuestro caso, explicando sesiones en vestuario, montando portería al principio del ejercicio y dejando ahí, con pizarra en un campo. Tenemos pizarras, las sacamos al campo porque es mucho más visual, reduciendo el tiempo de explicación al máximo, tienen todas las tareas montadas, los petos ya asignados, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto nos hace reducir el tiempo de explicación, ¿no? Y creemos que aumentamos el tiempo útil. Entonces, esto se empezó a contabilizar el año pasado y a mayores, abajo la línea naranja que veis es los minutos de polaridad que tenemos en cada día, ¿vale? En cada subdinámica. Entonces, bueno, en este caso, este equipo, este fue el primer día, fue un poco conejillo de indias, el primer mesociclo que se midió. Y veíamos que los jueves, que es la subdinámica de duración, en la cual hay que tener niveles de polaridad bastante más altos, que puede ser un lunes o un viernes, en las cuales puede ser un prepartido o un postpartido, bueno, le estaban costando llegar a un minutaje alto, ¿no? Nosotros preestablecimos más adelante que el 70% del tiempo total, o sea, el 70% del tiempo útil, se deben trabajar a través de tareas de polaridad en los jueves, un 55% los martes para esta etapa y los viernes lo redujimos a un 25-30%, ¿vale? Es decir, por ejemplo, muchos acaban con dobles áreas, con fuera de juego, por ejemplo, para trabajar situaciones reales, pero bueno, un poco marcamos los patrones que queríamos. Entonces, esto es del mes de abril y analizamos el mismo equipo el mes de mayo después de toda esta charla y de la explicación que se les dio con respecto a esto. Como veis, aquí los niveles, bueno, no eran los adecuados y el mes de mayo buscamos corregir esto y la verdad es que es como se está trabajando hoy en día con todos los equipos y la verdad es que la respuesta está siendo muy buena. El tiempo útil está aumentando, quitando el lunes del microciclo 2, en este caso que fue un día de test, el resto de días las subdinámicas se están cumpliendo, en la cual tensión y duraciones de los días centrales de semana es cuando más polaridad hay que tener. El último día de semana, los viernes, es cuando menos polaridad hay que tener. Y bueno, pues ya tenemos al final un microciclo tipo de todos los equipos en el cual están trabajando en base a todo esto hablado, ¿no? Entonces, esto, insisto, es simplemente saber aplicar los conocimientos que cada uno tenga, pero no se necesita una gran inversión económica en todo esto. Creo que, por ejemplo, el programa GESDEP son unos 300-400 euros al año para todo el club y ahí se puede volcar todos los entrenamientos de los equipos, que al final es una inversión muy, muy rentable, ¿no? Entonces, bueno, yo os he contado mi modesta opinión, os he dado mi modesta opinión, os he contado mi experiencia que, con respecto a cómo trabajamos aquí y cómo trabajamos en los clubes anteriores en los que he estado. Y bueno, espero que os haya servido para reflexionar. Os agradezco de nuevo bueno, a Ángel especialmente la oportunidad de poder mostrar todo esto. Y bueno, espero que os haya servido simplemente para dar una vuelta a todo lo que hemos comentado. Muchas gracias y aquí tenéis vuestra casa para lo que necesitéis.